Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Rivera. Les voy a explicar la práctica número 3, aldehídos, cetonas y carbohidratos. Esta práctica es para determinar la reactividad de los aldehídos, cetonas y carbohidratos a través de pruebas de análisis, identificando características químicas particulares de cada grupo de sustancias. Formación de fenilhidrazonas. La 2.4 dinitrofenilhidracina, conocida como reactivo de Brady, es un compuesto orgánico relativamente sensible a golpes y fricción, por lo que se debe tener mucho cuidado en su manejo. Es una hidracina sustituida y es usada generalmente como prueba cualitativa para grupos carboxilo. Puede usarse para detectar cualitativamente los grupos carboxilo de cetonas y aldehídos. El resultado es positivo cuando hay un precipitado rojo o amarillo. De la formación de fenilhidrazonas. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar y se marca con el nombre de la misma. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia a analizar. Se adiciona a cada tubo 0.5 mililitros de solución de 2.4 dinitrofenilhidracina. Se agita fuertemente, se registran los tiempos de aparición de los correspondientes precipitados hasta un tiempo de máximo 10 minutos. Igualmente se registran los cambios, colores y otros aspectos que se consideren convenientes o relevantes. En el informe de laboratorio se realizan las reacciones correspondientes. Lo otro es las reacciones de oxidación. Permiten efectuar una diferenciación de los aldehídos y la acetona. Las más conocidas son los ensayos de Fehling, Bennett y Tollens. Cada ensayo tiene un tipo diferente de fuerza reductora, permitiendo diferenciar los aldehídos de las cetonas. Entre las reacciones de oxidación, ensayo de Fehling. Consiste en una solución alcalina de sulfato de cobre. Es un agente oxidante inferior al reactivo de Tollens, por lo que es necesario calentar un par de minutos en un baño de agua hirviendo para obtener respuesta positiva. Cuando la reacción es positiva, se observa la aparición de un precipitado rojo que corresponde al ácido cuproso. Según la concentración del aldehído y la rapidez del calentamiento, el color del precipitado puede variar desde rojo hasta amarillo. Cuando la reacción es negativa, no se observan cambios. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar y se marca con el nombre de la misma. Se adicionan 0.5 mililitros de la sustancia a analizar. Se añade a cada tubo 0.5 mililitros de solución de Fehling A y 0.5 mililitros de la solución de Fehling B. Se agita suavemente, se colocan los tubos en un baño de agua hirviendo durante unos 3 minutos. Un precipitado amarillo-naranja de óxido cuproso es ensayo positivo. Si se ha añadido un exceso de reactivo, puede aparecer una coloración verde que se toma también como positivo. Entre las reacciones de oxidación también está el ensayo de Bennett. El reactivo de Bennett es un único reactivo que contiene sulfato de cobre, citrato de sodio y carbonato de sodio. Por lo tanto, la prueba también se fundamenta en la presencia de un ion cúprico en medio alcalino. En esta se reduce a los aldehídos y puede usarse como prueba confirmatoria. La reacción es semejante a la que se tiene en el ensayo de Fehling, solo que el complejo orgánico es un citrato. Análisis del ensayo de Bennett. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia analizada. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se adiciona 0.2 mililitros del reactivo de Bennett. Se calienta en un baño de agua hirviendo por 3 minutos. Se observan los resultados y se registra. Ensayo o prueba de Tollens. Es la que se usa con más frecuencia. Comprende el tratamiento de un aldehído con un complejo de plata amoniacal en solución básica. Esto oxida al aldehído al ácido carboxílico correspondiente, que finaliza en una solución como sal de amonio soluble. El ion plata en el complejo de plata amoniacal se reduce a plata metálica, que se observa como espejo de plata en el tubo de ensayo. Análisis del ensayo de Tollens. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adiciona 0.5 mililitros o 0.25 de la sustancia. Se adicionan 2 mililitros del reactivo de Tollens, se agita y se deja reposar por 10 minutos. Luego de los 10 minutos no ocurrió reacción alguna, puede calentar en baño María a 35 grados centígrados por 5 minutos. Se debe controlar la temperatura para que no reaccionen las cetonas. Se registran los datos. Si aparece un precipitado negro o un espejo de plata, se considera ensayo positivo. Ahora tenemos el ensayo del haloformo, es de tensión de hidrógenos alfa, denominado ensayo del haloformo. Si la sustancia tiene una estructura con la configuración CH3CO, se puede generar
una reacción con hipoyodito alcalino, el cual será positivo. En el ensayo del aroformo se puede obtener cloroformo, bromoformo y yodoformo. Sin embargo, se refiere el último por ser un sólido amarillo y con un color característico. Ensayo de aroformo. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se añade 5 mililitros del diosano y se agita hasta la disolución de la muestra total. Agrega 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10% y solución de yodo. Yoduro de potasio, hasta mantener exceso de yodo. Aparece una coloración oscura. Si hay decoloración con 2 mililitros de la solución, coloque el tubo en un baño de agua caliente y controle el ascenso de temperatura con un termómetro hasta 60 grados centígrados. Se añade más solución de yoduro, hasta que se mantenga el color oscuro durante 2 minutos a la temperatura indicada. Se remueve el exceso de yodo adicionando unas gotas de hidróxido de sodio al 10% y agitando. Se llena el tubo con agua y se deja reposar por 15 minutos. Un precipitado amarillo indica la presencia de yodoformo, ensayo positivo. Prueba para el análisis de carbohidratos. Es posible establecer una serie de reacciones para la identificación específica de estas biomoléculas, iniciando con una reacción general típica que los identifica, para luego discriminarlos determinando si son poli, di o monosacáridos y diferenciando a su vez si son aldosas o cetosas y dentro de ellas si son pentosas o hexosas. Encontramos. Test de Molish es un test de reconocimiento general, reconoce todos los hidratos de carbono o azúcares. Está basado en la deshidratación de estos azúcares por ácido sulfúrico, afurpural y sus derivados, los cuales son condensados por alfa-naptol y consecuentemente son oxidados. Cuando la reacción es positiva se observa un precipitado de color rojo ladrillo. Reacción de Fehling. Consiste en una solución alcalina de sulfato de cobre, reacciona solo con azúcares reductores. Cuando la reacción es positiva se observa un precipitado de color rojo ladrillo. Test de Balfour. Consiste en una solución ácida de acetato de cobre. De acuerdo a la velocidad de reacción, permite diferenciar monosacáridos. La reacción es entre 30 segundos y 5 minutos. Disacáridos. La reacción es entre 6 y 15 minutos. Y polisacáridos. No dan reacción positiva. Cuando la reacción es positiva aparece un precipitado rojo al calentar al baño María. Test de Seliwanov. Es similar al reactivo de Morris con la diferencia que se utiliza un agente deshidratante más suave que el ácido sulfúrico. Las alfa-hidroxicetosas se convierten fácilmente a la forma furanosa deshidratada. Las aldosas requieren de una alfa-eliminación antes de una conversión a furfural. Las cetosas dan reacción positiva al calentar por 2 minutos. Reacción de Morris. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adicionan 0.5 mililitros de la sustancia. Se agregan 4 gotas del reactivo de Molish. En otro tubo coloque 0.5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Incline un poco el tubo de ensayo adicionando cuidadosamente la solución del carbohidrato preparada anteriormente, buscando que quede encima del ácido sulfúrico. El desarrollo de un color púrpura violeta en la interfase se toma como positivo. Reacción de Benedict. Análisis. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se agrega 0.5 mililitros del reactivo de Benedict. Se coloca el tubo en un baño de agua hirviendo durante 3 minutos. Se registran los resultados obtenidos. Un precipitado oscuro es positivo para carbohidratos reductores. La reacción de Lugol. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se adicionan 5 gotas de la solución de Lugol. Se observan los cambios que se presentan. Si no hay color, corresponde a un monosacárido o a un disacárido. Si da color azul, se tiene almidón. Si el color es rojo, la muestra contiene nitrógeno o es una eritrodestrina. Se registran los resultados. De la reacción de Balfour. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se agrega reactivo de Wolfram a 0.5 mililitros. Calienta el tubo de un baño de agua. Si se forma precipitado en 2 a 7 minutos, la sustancia es un monosacárido. Después de 7 minutos, el ensayo es positivo para los disacáridos. Del reactivo de Pierre. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar. Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se agrega 0.5 mililitros del reactivo de Beal. Se calienta el tubo en un baño de agua caliente. La aparición de un color o un precipitado verde es ensayo positivo. Se registran los resultados. Se toma un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar.
Se adiciona 0.5 mililitros de la sustancia. Se agrega 0.5 mililitros del reactivo de silibuano. Se calienta la mezcla en un baño de agua hirviendo. Se escriben los resultados. El desarrollo de un color rojo en 2 minutos es prueba positiva para acetosas. Pasado ese tiempo, las aldosas dan una coloración más débil. ¿Por qué es importante la reactividad de los aldehídos, cetonas y carbohidratos en la ingeniería de alimentos? Los hidratos de carbono son los más abundantes en la naturaleza, de origen sobre todo vegetal. Se les considera como elementos comunes existentes en casi todos los alimentos, tanto de forma natural, componentes o ingrediente artificialmente añadido. El almidón, la lactosa y la sucrosa son carbohidratos digeribles por el ser humano, proporcionando casi el 70% de las calorías en la dieta humana. El ingeniero de alimentos debe conocer la reacción de estos en los alimentos para poder equilibrar el porcentaje que debe llevar tanto en el estado natural como cuando hay que agregarle un % para que no falte o no sobre en la dieta humana. Práctica número 4. Síntesis y purificación del acetato de etilo. En esta práctica se busca ilustrar la síntesis orgánica de un compuesto y su posterior purificación, con el fin de determinar sus principales características y su posible grado de pureza. Otro propósito es ilustrar una técnica de extracción y purificación como es la destilación fraccionada. Primero les hablaré de la destilación simple. Se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil o bien cuando ésta contiene más de una sustancia volátil. Pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes, en al menos 80 grados centígrados. El resultado final de la destilación de un solo producto, ya sea porque en la mezcla inicial solo había un componente o porque en la mezcla inicial uno de los componentes era mucho más volátil que el resto. La destilación simple no sirve para el proceso cuando se necesitan varios puntos o varias etapas o diferentes puntos de ebullición de una sustancia. Por eso vamos a hablar de la destilación fraccionada. Se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición con una diferencia entre ellos menor a 80 grados centígrados. Al calentar una mezcla de líquidos de diferentes presiones de vapor, el vapor se enriquece en el componente más volátil y esta propiedad se aprovecha para separar los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. El rasgo más característico de este tipo de destilación es que necesita una columna de fraccionamiento. Ahí viene su nombre, destilación fraccionada. La destilación fraccionada se puede realizar a presión atmosférica o a presión reducida. La destilación fraccionada sirve para separar una mezcla homogénea compuesta por dos líquidos con un punto de ebullición próximo. El aparato de destilación fraccionada es formado por un balón de vidrio con fondo plano que es calentado por una llama. En este balón la mezcla es homogénea. La boca del balón permanece preso a una columna de fraccionamiento con bolas de vidrio en su fondo. Síntesis del acetato de etilo. La reacción de un ácido carboxílico con alcohol en medio ácido se denomina esterificación de Fischer y se caracteriza por presentar un equilibrio el cual necesariamente se tiene que considerar para lograr el rendimiento de la reacción. En nuestro caso se busca producir suficiente acetato de etilo para poder obtener una cantidad adecuada que permita verificar algunas de sus propiedades. En esta práctica se usa un ácido acético que reacciona con exceso de alcohol etílico. Se utiliza como catalizador ácido sulfúrico a temperatura controlada mediante un baño de agua hirviendo. El producto final se recupera mediante destilación fraccionada. Análisis. Vamos a ver el análisis para la purificación del etanol. Esta es la parte 1. En un balón de fondo redondo de 250 mililitros añada 150 mililitros del alcohol antiséptico. Adicione perlas de ebullición, que pueden ser esferas de vidrio, pedazos de porcelana o de ladrillo, que ayudan a regular la ebullición evitando el sobrecalentamiento. Se procede a efectuar el montaje indicado en la figura verificando que quede fijo y cierre hermético tanto el sistema de destilación como el de refrigeración. Se controla la emisión de vapores inflamables y derrames del agua de enfriamiento. Se calienta el balón y se observa cómo va ocurriendo la destilación. Una vez que se obtenga el primer producto de la destilación, se registra la temperatura hasta recoger unos 10 mililitros en un vaso de precipitado. Esto constituye la cabeza de destilación. Una nota. Para Bogotá, la cabeza es de 67 a 70 grados centígrados, el cuerpo corazón de 70 a 71 grados centígrados y la cola queda en el matraz de destilación. Luego de dicha cantidad,
Se recoge la siguiente fracción en otro vaso de precipitados. Esta corresponde a etanol posiblemente del 95%. Se recoge la sustancia hasta cuando comience a variar la temperatura o cuando haya alcanzado menos de la mitad del líquido en el balón de destilación. Momento en que se debe suspender el calentamiento, cerrar la llave del agua de enfriamiento y dejar enfriar el sistema. El remanente que queda en el balón es la cola de la destilación. Utilizando un pignómetro de 5 mililitros determinar la densidad de cada una de las tres mezclas obtenidas. Utilizando la tabla 6, determine la concentración aproximada que tiene en etanol en cada fracción. Intentar efectuar una descripción de las características que tiene cada una de estas mezclas. No olvidar reportar los resultados. Desecha la cabeza y la cola de la destilación, reservando para el siguiente experimento el cuerpo de destilación. Se desmonta el sistema una vez esté frío. Se lava cuidadosamente el balón de destilación. El resto del equipo no es necesario, ya que cuando se efectúa otra destilación, el mismo equipo hace autolimpieza eliminando los volátiles conforme a la nueva temperatura de destilación. Síntesis del acetato de etilo. Análisis. En un balón de fondo redondo de 250 mililitros se adicionan 30 grados de ácido acético glacial y 50 mililitros de la mezcla de etanol destilada de la parte 1. Se añade agitando continuamente 5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado, se agregan unos trozos de porcelana, agujeras de vidrio, se coloca un refrigerante y se lleva la mezcla al reflujo por 30 minutos. Se realiza el montaje para el reflujo como se muestra en la figura. Terminado el tiempo, se deja enfriar el equipo y luego se efectúa el montaje para la destilación fraccionada, conforme lo realizó para la purificación del etanol. Es conveniente que recoja las fracciones en Erlenmeyer pequeño de 50 a 100 mililitros de capacidad, adoptándole una manguera que lleve los vapores lejos de la llama si está utilizando mechero Bunsen. La destilación se debe controlar a temperatura hasta cerca de 60 grados centígrados para recoger la cabeza del cuerpo. Este último debe ser la mayor porción en el balón. Queda la cola que corresponde a residuos de ácido acéticos en relación al ácido sulfúrico y etanol. Luego, utilizando un embudo de separación de 10 mililitros, se toma el cuerpo y se lava con 50 mililitros de solución de carbohidrato de sodio al 5% para eliminar restos de etanol, ácido acético y ácido sulfúrico provenientes de la reacción. Se decanta cuidadosamente la capa acuosa que queda en el fondo y se recupera la capa orgánica en un Erlenmeyer con 10 gramos de sulfato de sodio anhidro. Se deja secar por 30 minutos y luego determina la densidad de la sustancia. Se registran los resultados y se describen sus principales propiedades. El acetato de etilo se utiliza para eliminar la pintura en aerosoles y pesticidas y se usa en la manufactura de cinta fotográfica. ¿Pero por qué es importante en la ingeniería de alimentos? Porque también se utiliza en algunos alimentos como el café descafeinado y es comúnmente utilizado en la esencia de naturales de frutas. Por lo tanto, el ingeniero de alimentos debe conocer muy bien este proceso, que mal usado puede llegar a perjudicar gravemente la salud del ser humano. Práctica número 8. Separación de pigmentos vegetales por cromatografía de papel. Los cloroplastos deben su color verde a un pigmento denominado clorofila. Sin embargo, lo que en realidad existe en los cloroplastos es una mezcla de pigmentos representados principalmente por dos tipos de clorofila: clorofila A y clorofila B, por B, caroteno, y por xantofila. Todas estas sustancias presentan un grado diferente de solubilidad, lo cual permite su separación cuando una solución de la misma asciende por capilaridad por una tira de papel poroso, papel de filtro, ya que las más solubles se desplazarán a mayor velocidad, pues acompañarán fácilmente al disolvente a medida que éste va ascendiendo. De esta forma, al cabo de cierto tiempo a lo largo del papel de filtro, se irán situando los distintos pigmentos en forma de bandas coloreadas, tanto más desplazados cuanto más solubles sean los pigmentos a que pertenecen, y tanto más anchas cuanto mayor sea la abundancia de estos en la mezcla. Análisis. Colocar en un mortero trozos de hojas de espinacas lavadas, quitando las desviaciones más gruesas junto con 10 mililitros de éter etílico. Triturar sin golpear hasta que el líquido adquiera una coloración verde intensa. Filtren un embudo con papel de filtro y recojan un tubo de ensayo hasta obtener 3 mililitros de la solución. Colocar en media caja de Petri metanol absoluto hasta una altura de 0.5 centímetros. Cortar una tira de papel de filtro de unos 8 centímetros de anchura y unos 10 a 15 centímetros de altura. Poner en el capilar
en el papel de cromatografía entre 5 y 10 gotas de solución de pigmentos, espaciados en el tiempo con el fin de que vaya secándose el éter etílico y aumente la cantidad de pigmentos. Las gotas se pondrán siempre en el mismo punto. Se puede marcar con un lápiz, situado a unos 2 centímetros por encima del borde inferior del papel. Doblar el papel cromatográfico a lo largo y colocarlo en la placa de Petri, con la mancha de pigmento a 1 centímetro de la superficie del eluyente. Se puede sustituir la placa de Petri por un vaso de precipitado, fijando el papel cromatográfico con una pinza a un soporte horizontal, colocado en el borde del vaso. Esperar unos 30 minutos y observar. ¿Por qué es importante la separación de pigmentos vegetales en la formación del ingeniero de alimentos? Los colores de los vegetales están determinados por unos compuestos químicos llamados pigmentos, pero cuando un vegetal presenta un color blanco es porque es debido a la falta de tal pigmento. Esto se da por falta de luz solar. El color verde presente en los vegetales es debido a la presencia de dos pigmentos, clorofila alfa y clorofila beta, A y B. Esto se encuentra prácticamente en todas las plantas, como semillas, helechos, musgos y algas. El ingeniero debe conocer la pigmentación, cómo se separa, qué tanta tiene, porque es blanco, amarillo, verde, ya que maneja todos estos productos, le hace procesos y necesita saber cuál fue el recorrido de vida que tuvo cada planta o vegetal, si le faltó sol, algún nutriente, o cómo reacciona al ser cocinado, hervido o conservado. Muchas gracias.